Muy buenas noches, ingeniera Lilia Rueda. Soy Ana Verónica Arevalo Delgado. El tema que trataré es un storyboard de la ejecución del proceso de investigación. Para esto ya sabemos que el primer paso es la planeación de la investigación. Vamos a tratar en este momento sobre la recopilación de datos. Bueno, la recopilación de datos nos permite obtener la información necesaria para responder a las preguntas de la investigación y alcanzar los objetivos de estudio. Entre los datos o los procesos que se realizan para la recopilación de datos, primero es la revisión del plan. En la revisión del plan vamos a realizar lo que es una revisión meticulosa del proceso que vamos a realizar para la recolección de los datos que se elaboró en la etapa de planeación, y de esta manera vamos a asegurar que las técnicas y los instrumentos y procedimientos sean adecuados para esta investigación. Preparación de materiales. Bueno, en la preparación de materiales vamos a preparar todo lo que vamos a necesitar para poder recolectar esos datos, tanto incluyendo los instrumentos, que pueden ser cuestionarios, guías de entrevistas o protocolos de observación, así como los materiales que sean registrados. Pueden ser cuadernos, grabadoras de audio, grabadoras de video, cualquier otro recurso que sea requerido. En contacto con los participantes. Para esto nosotros vamos a establecer un contacto con las personas o los participantes dentro de esta investigación, informándoles sobre el estudio que se realizará, sus objetivos y el procedimiento que vamos a realizar de la recolección de estos datos. Luego de esto seguimos con la obtención del consentimiento. Estos participantes a los cuales se tuvo contacto, después de haberle informado, vamos a asegurar que ellos de manera voluntaria estén dispuestos a participar en la investigación. Ahora, en la aplicación de las técnicas de recolección, hacemos el seguimiento del plan de recolección de datos de manera meticulosa, siguiendo tanto los procedimientos y utilizando los instrumentos que ya fueron establecidos en la planeación. Asimismo, hacemos un control de calidad en el sistema. Vamos a controlar la calidad de la información recolectada o de los datos recopilados para poder garantizar la validez y la confiabilidad de estos mismos. Esto puede ser una revisión de los instrumentos que se están utilizando o que se crearon, la observación de la recolección, que haya seguido el protocolo de observación indicado, y que de esta manera asimismo vamos a realizar el manejo de algún tipo de imprevisto que se tenga en aplicación de estas técnicas. De esta manera se está preparando para manejar cualquier proceso que se mantenga dentro del entorno y que pueda surgir durante esta recolección de datos. Luego de esto seguimos con el registro y organización de datos. En el registro y organización de datos tenemos la verificación de que se registre la información, se haya registrado la información que se recopiló de manera completa, precisa y organizada, y utilizando formatos adecuados, sea lo que se haya indicado: hojas de cálculo, cuadernos de campo en caso de que sea una investigación de campo, grabaciones digitales. Asimismo, una identificación de datos. Se va a asignar un código o identificador único a cada participante o unidad de análisis para garantizar que sea confidencial y facilitar la organización y análisis de los datos. Dentro de este registro y organización de datos también tenemos lo que es el almacenamiento seguro, en el cual se va a almacenar la información que se recopiló de manera segura y confiable, utilizando métodos de protección de datos para evitar algún acceso que no esté autorizado o que se vaya a perder la información. En lo que es el
monitoreo y evaluación del proceso. En el monitoreo y evaluación vamos a hacer un seguimiento del proceso que se ha venido realizando para la recolección de datos y la identificación de los avances y dificultades que se estén presentando. Realizaríamos igualmente una evaluación de la calidad de los datos recopilados para considerar tanto su validez, su confiabilidad y la relevancia para el tipo de investigación que estamos realizando. Se realiza igualmente lo que son ajustes al plan de recolección de datos si es necesario en función de los resultados del monitoreo y la evaluación. De esta manera aseguramos que la información sea suficiente y de calidad. Y como quinto y último sería la revisión final de los datos. En la revisión final de datos se realiza la verificación de los datos recopilados para garantizar que sí esté 100% completo, preciso y consistente. Igualmente se agradece a los participantes por la colaboración en la investigación y se documenta el proceso de recolección de datos, incluyendo tanto las técnicas que se utilizó, los instrumentos que se emplearon y los procedimientos seguidos y qué dificultad se encontró en caso de que haya sido así. Ahora, en la interpretación de datos. En la interpretación de datos, esto implica darle sentido a los datos procesados, relacionarlos con el problema de investigación, el marco teórico y las preguntas de investigación y extraer conclusiones válidas y confiables. Bueno, para continuar, procesamiento de datos. Como segunda parte sería el procesamiento de los datos que fueron realizados en lo que es la recopilación de datos. Bueno, seguimos con el procesamiento de datos. Esto se encarga implica que la organización realice la limpieza, codificación y transformación de los datos que fueron recopilados para prepararlos para un análisis. Bueno, en ese momento comenzamos primero con la revisión y organización de datos, en el cual vamos a verificar la calidad de los datos que fueron recopilados, identificando si hay algún posible error, inconsistencias de valores, faltantes, así mismo como la limpieza de datos, que esto implica que se hace una limpieza de la información para depurar los errores, corregir las inconsistencias y completar los valores faltantes utilizando técnicas adecuadas para cada tipo de dato, así como su organización de datos, que se organiza la información en una estructura clara, consistente, utilizando tal vez tablas de datos, bases de datos o algún software especializado. En lo que es la codificación de datos, se le va a asignar un código o identificador único a cada variable y a cada categoría de las variables que se hayan encontrado para facilitar de esa manera su manejo, también su análisis. Se realizará un tipo índice de datos en el cual se identificará el significado de cada código o marca según las categorías y se va a hacer una estandarización de formatos para asegurar la compatibilidad entre diferentes variables y facilitar su procesamiento. En la transformación de datos, en este caso se hace la creación tal vez de nuevas variables a partir de la variable existente mediante un cálculo o transformación, dependiendo, o derivación también puede ser de variables que representan conceptos o dimensiones abstractas a partir de la variable original, o la normalización de datos para que tenga una escala de distribución comparable, facilitando su análisis estadístico. En lo que es la documentación del proceso, en esta documentación del proceso se realiza un registro detallado de las actividades realizadas durante el procesamiento de datos, incluyendo tanto las técnicas como ya habíamos indicado, las decisiones que fueron tomadas y los problemas si fueron encontrados. Una creación también de una bitácora que se documente el proceso también de limpieza, la codificación, la transformación de datos, incluyendo los criterios utilizados y las razones de las decisiones tomadas, realizando igualmente un informe en el que describe el proceso del procesamiento de los datos y los resultados obtenidos. En lo que es la validación de datos procesados, se realiza una revisión de la
consistencia, en este caso una validación de la consistencia es una revisión interna de los datos que fueron ya procesados, identificando los errores o consistencias que puedan afectar este análisis. Con la comparación con datos originales se compara la información procesada con los datos originales para que de esa manera no se haya introducido información errónea o se haya perdido información importante. Igualmente se hace una evaluación de calidad. En esta evaluación de calidad de los datos procesados se considera también su precisión, completud y relevancia para el análisis. En este caso es importante indicar que se puede en estas etapas se pueden ir corrigiendo los errores de etapas anteriores y también realizar los ajustes que sean necesarios. Ahora sí, con lo que es la interpretación de datos, en esta indicábamos que implica darle sentido a los datos procesados y relacionarlos con el problema de la investigación, el marco teórico y las preguntas de investigación. De esa manera poder extraer las conclusiones válidas y confiables de acuerdo al tema de estudio de nuestra investigación. Para esto necesitamos tener una familiarización con los datos que han sido ya procesados. Nuevamente se realiza una revisión cuidadosa de la información procesada, incluyendo las variables, los códigos, algún tipo de transformación realizada y la documentación del proceso. Se realiza una exploración de los datos, se explora tanto los datos que fueron utilizados en las técnicas, sea una técnica estadística o gráficos, o para identificar patrones o tendencias y relacionar estas variables. En lo que es la relación con el problema de investigación y el marco teórico, primero debemos verificar la vinculación con las preguntas de la investigación, en el que se vinculan los hallazgos encontrados con las preguntas de investigación planteadas en la etapa de planeación, evaluando en qué medida estos datos responden a las interrogantes que fueron parte del inicio del estudio. En lo que es la vinculación con el marco teórico, se conectan los resultados que se encontraron con el marco teórico de la investigación, identificando cómo estos datos apoyan o refutan o amplían las teorías y conceptos que ya son existentes a nivel teórico. En lo que es en la búsqueda de explicaciones, bueno, se va a hacer una formulación de las explicaciones que pueden ser explicaciones tentativas que den cuenta de algún tipo de patrón o algún tipo de relación que se observó en los datos, considerando teorías o el contexto de la investigación o las experiencias de varios investigadores. En la evaluación de las explicaciones se evalúa las explicaciones que fueron propuestas, se considera su coherencia con los datos y la consistencia con el marco teórico. En el triángulo de hallazgos se triangulan tanto los hallazgos con otras fuentes de información como estudios previos, entrevistas con expertos o análisis de casos similares para poder fortalecer la validez de la interpretación que estamos realizando. En la elaboración de conclusiones se realiza igualmente la redacción de unas conclusiones claras, precisas, fundamentadas en los datos y en el análisis realizado respondiendo a las preguntas de investigación, para que de esta manera aporte el conocimiento nuevo al tema. Se hace una discusión, se discuten las limitaciones que pueden tener en investigación, como su metodología utilizada, el tamaño de la muestra o la falta de control de variables. En las implicaciones del estudio se puede dar para la práctica o la teoría, o tal vez para futuras investigaciones, en el cual puedan destacar las contribuciones del estudio que se realizó en esta área. En lo que es la comunicación de la interpretación, se realiza una redacción de los informes o artículos que se presenten de manera clara y organizada los resultados de la investigación. También se puede hacer unas presentaciones en congresos y seminarios, dependiendo cómo se haya llevado este tipo de estudio, para poder comunicar los hallazgos de la investigación, o la divulgación de la investigación a través de diferentes medios como publicaciones en revistas especializadas, libros o sitios web. Esto es de acuerdo a los procesos que se realiza dentro de la ejecución de una investigación, y de esta manera contribuir al conocimiento científico y al entendimiento del problema del cual se está investigando. Esto sería todo. Muchas gracias.